Manuel, ¿alguna vez te cruzaste con él? ¿Dónde trabajaba? ¿Tuviste encuentros personales con él? ¿Lo viste No, trabajar? no, No. no, no. Yo a Jorge una sola vez me lo crucé en la Ciudad Vieja. Yo no recuerdo si fue el año 93 o el año 94. Era en la época que estaba la calle de Presidente. En ese momento, la calle, corregime, ¿no? Él fue presidente en el 91 hasta el 95, ¿no? Entre el 91 y el 95. Sí. En ese momento, Jorge asume la presidencia de la Comisión Nacional de Bellas Artes, que él fue presidente de esa comisión en dos momentos, en los años 60 y en ese momento. Y yo creo que me lo crucé saliendo de yo entraba a la Ciudad Vieja y él salía en la Ciudadela, digamos, realmente en el portal de la Ciudad Vieja, debe haber sido el año 93. Tengo los recuerdos son siempre complicados, ¿no? Por muchas razones, porque están cargados de elementos subjetivos y elementos afectivos que ayudan y no ayudan. Muchas veces distorsionan una cierta objetividad que uno tiene que tener. Pero es un recuerdo que para mí es importante porque, digamos, yo lo vi brevemente, yo no hablé con él, porque era imposible que yo hablara con él, porque ¿qué le iba a decir? Yo no sabía, porque tenía 20 años, no sabía qué hacer con mi vida, yo era un espectador, no sabía, en ese momento no sabía que yo me iba a dedicar a lo que me dedico ahora, entonces ¿qué le podía yo decir a él? Era imposible, o sea, imposible. Aparte de buen día, en fin, los encuentros siempre están definidos por los contextos, si a vos te presentan, si no te presentan, si uno lo ve a una persona por una particularidad, o sea, yo encontré muchos artistas porque como yo trabajé haciendo periodismo cultural, entonces tuve la posibilidad de encontrar a muchos artistas. Siendo joven, pero antes de eso, pero para mí es un recuerdo interesante porque yo pude ver cómo era él, digamos, físicamente, su figura, ¿no? Es una cosa importante en el caso de Jorge. Su figura es muy importante porque era una persona muy carismática y eso define un poco su personalidad, ¿no? Ese carisma que tuvo siempre toda su vida. Era una persona muy inteligente, con mucha cultura, que hablaba muy bien y que era empático, no era una persona hosca, era una persona empática, era una persona... es interesante porque esto que estoy hablando, que es una cosa que no estoy hablando desde una perspectiva del historiador, estoy hablando de una perspectiva prácticamente afectiva de una persona que yo no conocí, pero es interesante porque hace 2 semanas que la gente se comunica conmigo diciéndome, yo conocí a Jorge, lo encontré, tengo anécdotas. Por ejemplo, el otro día me mandó un mensaje Virginia Patrone, me hizo unos comentarios extremadamente pertinentes y súper interesantes. Quedamos en hablar, porque se conocieron. Jorge fue un artista que apoyó mucho a los jóvenes, es algo que yo no me canso de decirlo. El Museo de Arte Americano de Maldonado fue un espacio para artistas jóvenes. Él tenía un premio, el premio Uniter, y le daba un pasaje a la gente para que viajara a Estados Unidos, a artistas jóvenes, y él siempre acompañó y promocionó a jóvenes. Eso es muy, muy importante. Pero bueno, yo no lo pude conocer realmente, pero digamos que otra cosa que ahora que hablas del tema de yo personalmente con la figura de Jorge, hay un elemento importante que es una cosa personal, ¿no? Que no es, nuevamente yo no estoy hablando como historiador, estoy hablando de una dimensión personal y subjetiva. Yo tuve la oportunidad de ver en Montevideo, que fue a mediados del año 94, en la Artigas Washington, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, que queda ahí en la calle Paraguay. Ese año, yo lo recuerdo muy bien porque ese año había un ciclo de exposiciones, yo recuerdo 3, pero parece que fueron 4, y no recuerdo cuál es la cuarta, pero hubo una exposición de Iturria, una exposición de Nelson Ramos,
y una exposición de Jorge. Y fueron las tres, por diferentes razones, me marcaron mucho y me marcan al día de hoy. Son exposiciones que están presentes al día de hoy como historiador y como persona, me definieron mucho esas tres exposiciones. Y la de Jorge fue un impacto muy grande en mi vida, y, en fin, es una cosa que, en definitiva, me conforma como persona esa exposición. O sea, es difícil explicar eso, y quizás es un poco pretencioso lo que voy a decir, pero yo pienso que la sensibilidad y la vida de las personas está conformada por una cantidad de eventos que son de orden íntimo, familiar, pero también de orden cultural. Cuando uno ve una película, cuando uno escucha un tema musical, cuando uno encuentra un edificio, o una persona, o un artista, eso definen la personalidad de esa persona, la marcan y la estructuran para toda la vida. Y esa exposición de Jorge, de alguna forma, no sé si la palabra correcta es marcar, pero me activó o cuestionó algo en mí que eso me acompaña el día de hoy, hasta el día de hoy me acompaña. Esa posición me acompaña el día de hoy, y de alguna forma es como una especie de energía que me habita, digamos. Esa exposición es una especie, quizás estoy siendo un poco rebuscado, pero esa exposición es como una especie de energía que me habita el día de hoy, ¿no? Haber visto esa exposición, haber visto esas obras, el impacto que causó esa exposición en mí, es una energía que al día de hoy está presente en mí, ¿no? Qué bárbaro que después de tantos años te toca la responsabilidad de hacer quizás la mayor retrospectiva de Jorge, ¿no? En la historia de las exposiciones en Uruguay. No, él había hecho una exposición anterior en el Subte que fue mucho más grande que esta, pero digamos que pienso que la diferencia, esa exposición no la pude ver, solamente tengo el catálogo, hubieron 300 obras, pero bueno, en esa época también Jorge debe haber colgado una exposición infinita de obras, muchísimas obras que él tenía, ¿no? Y había también otra parte de obras sobre papel, que él produjo también muchísimas obras sobre papel, y esa exposición en cantidad fue mucho más grande que la exposición del museo, pero la diferencia es que la exposición del museo es más abarcativa, porque esa exposición iba hasta el año 83, y Jorge produjo durante los 10 años siguientes, produjo muchísima obra, y produjo todos esos retratos que se pueden ver en el Museo Nacional, los hizo después. Entonces, esta exposición en cantidad es menor que esa retrospectiva que él hizo en los años 80, pero es más amplia, ¿no? Más abarcativa, digamos, que es lo que se buscó, que fuera abarcativo, o sea, que fue una comprensión total de la obra de Jorge, ¿no?